Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Bueno, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres una lectura personalizada, bueno, en la descripción del video está mi WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. También quería comentarles que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis amores, los quiero invitar muy cordialmente a que se suscriban al canal, le den un super like al video, que con eso nos apoyan, activen su campanita y bueno, para recibir sus notificaciones, y que también me sigan en las redes sociales de Instagram y de Facebook. En la descripción del video está la manera de seguirme por esas partes también. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con el amor que llegó en algún momento a tu vida. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes. Mira, te está diciendo las hadas que te levantes por ti. Levántate por ti, definitivamente hazlo, porque en este momento, aunque tú te sientas cansado, te sientas sin ánimos, te sientas bajo de energía, el universo te quiere dar la energía, te quiere dar los recursos para que te levantes. Entonces vamos, toma la mano y vamos para adelante, mi querido amigo y amiga. Es momento de levantarse y hacer realidad todos tus sueños y tus proyectos. Si tú lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Yo me levanto aquí y ahora con la fuerza del universo y hago realidad todos mis sueños y mis proyectos. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, en este momento, me preguntan por su persona súper especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti. Y vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Y bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que esos sentimientos de tu persona especial dieron un vuelco total. Si en algún momento te quiso, este es el momento en que esta persona, no sé, algo le pasó, algo sucedió entre ustedes dos que lo llevó o la llevó a que los sentimientos vinieran de abajo, de arriba para abajo. Ya vienen como en picada, vienen en caída. Es una persona que no tiene ningún reparo en demostrarte que en realidad no tiene ningún interés en este momento por ti. Tal vez está muy herido, tal vez está muy ofendido, ofendida. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo, pero es una persona que en el fondo de su corazón te quiere. Es una persona que en el fondo de su corazón sí está herido, está ofendido, está ofendida, pero realmente es alguien que te quiere y que tiene esperanza realmente. Es una persona que la verdad está muy herida. Eso es lo que siento en mi corazón en este momento. Tienes que hablar con tu persona especial, mirar bien qué es lo que está sucediendo, mirar de qué manera pueden ustedes solucionar los problemas que tienen en este momento. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Mira, es algo irónico. A pesar de la decepción que tiene tu persona especial en este instante, es una persona que quiere resolver las cosas, que quiere que todo se resuelva, que todo vuelva a ser como era antes. Piensa en ti y te ve como un príncipe, te ve como una princesa con quien puede lograr todo lo que él quiere o lo que ella quiere, no solamente en cuestiones emocionales, sino también en cuestiones monetarias. Ve que tú eres una persona echada para adelante y que eres alguien con quien puede construir algo bonito, algo que realmente, bueno, es grande. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, viene una época buena, una época firme de la relación de ustedes. Mucho equilibrio, mucho amor, mucha generosidad entre ustedes dos. Comenzará a superar dificultades que se les presentan a ustedes. Tienen que tener mucho cuidado porque hay personas a su alrededor que provocan que ustedes tengan escenas de celos con lo que les dicen, con lo que les hacen sentir. Bueno, van a tener que comenzar a poner límites a personas, límites a situaciones, porque para que esto no se siga presentando, porque eso no le hace nada bueno a la relación de ustedes. Pero las cartas me dicen que sí, que ustedes van a tomar esa decisión de confrontar personas, de confrontar comportamientos entre ustedes dos que no les benefician absolutamente para nada en la relación. Te dicen los ángeles en este momento que la relación de ustedes
va a sufrir una transmutación, es decir, hagan de cuenta que ahora están como en modo oruga. Las oruguitas están por el piso, cualquiera los puede pisotear, cualquiera puede hacer lo que quiera con ellas. En este momento están ustedes como así en la relación, pero que la relación de ustedes viene de esta situación y que se van a convertir en algo bonito, en algo maravilloso, que ustedes van a poder estar muy por encima de cualquier problema y dificultad que se les presente. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me les está diciendo que mucho cuidado, mucho ojo, porque hay muchas tentaciones alrededor de ustedes, no solamente de tu persona especial, sino también alrededor tuyo. Si ustedes quieren construir algo bonito, algo serio, realmente algo duradero, se van a tener que concentrar en la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante. No concentrarse en otras personas, no voltear a ver para otros lados. No te quiero decir que no vayas a tener una vida social, sí, tienes que tener una vida social, pero tienes que respetar a la persona que está contigo, tienes que respetar a esa persona que está poniendo la confianza en ti y al contrario también. Vamos a ver qué me dicen las hadas el día de hoy, que recuerden cultivar su amor propio, el amor de la relación de ustedes. Bueno, ustedes son un equipo, son una unidad, aunque son personas independientes y están creciendo de esa manera, también van a comenzar a crecer como equipo, como compañeros de vida. Entonces, bueno, recuerden que tiene que cultivarse ese amor que existe dentro de ustedes, respetarse, amarse con mucha sabiduría, con mucha paciencia el uno con el otro. Tienen que darse cuenta que los dos cometen errores, los dos tienen virtudes y que eso hace parte de nuestra humanidad. No esperes que tu pareja sea perfecta, totalmente perfecta al 100%, y tampoco esperes tú ser perfecto al 100%. Nadie lo es en este planeta. Al contrario, vinimos aquí a este planeta con muchas imperfecciones, muchas imperfecciones, pero para superarlas, para aprender, y generalmente encontramos a personas, a nuestras almas gemelas, para hacer este camino entre los dos. No es para que se conviertan ustedes dos en rivales, no, es para que ustedes dos se conviertan en coequiperos, se conviertan en compañeros y que se ayuden, que sean un espejo el uno para el otro. Bueno, yo sé que ustedes lo van a hacer porque son unos guerreros y unas guerreras, y si tú también estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Mi pareja y yo podemos superar cualquier problema o cualquier dificultad que se nos presente. Somos un equipo, somos unos guerreros y unas guerreras, pero háganlo ya. No solamente lo escriban aquí en los comentarios del video, no, sino que háganlo realidad definitivamente. Bueno, te recomiendo mucho la técnica de tijeras de podar de Neville Goddard. Hazlo a diario y verás los resultados. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento me preguntan por su vida y que están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les está sucediendo a ustedes, mis queridos amigos y amigas, y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tú estás pasando por una época de una inestabilidad emocional bastante fuerte en este momento. Te han dicho ciertas mentiras, te has dado cuenta de ciertas mentiras. Y bueno, esto te ha caído a ti como un baldado de agua fría. Ten mucho cuidado de que tú no vayas a estar haciendo o no hiciste lo mismo de lo cual tú te estás lamentando en este momento, ¿ya? Antes de juzgar a otras personas, mira bien lo que hay en tu corazón, mira bien lo que hay realmente en tu vida. Eres una persona sabia, eres una persona que, a pesar de que si tengas muchos o pocos años, ha vivido bastante en su vida y tiene bastante experiencia en los demás aspectos de su vida. Bueno, tal vez te has encontrado con personas egoístas y superficiales que la verdad no supieron valorar lo que tú eres, lo que tú estabas queriendo entregar en tu vida, tu corazón, tu alma y todo lo que tú eres. Pero no todo el mundo es así de esa manera, y tampoco tú vayas a pretender vengarte de esas personas ni vengarte a través de otras personas. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, tú eres una persona muy generosa, eres una persona que da y da y da. Todo lo que tú has logrado, todo lo que tú has conseguido ha sido gracias a tu esfuerzo. Sí, es muy bueno que des, y de esa manera que tú das, sí, recibes, pero también date cuenta que tú tienes que hacerte como prioridad también, porque si tú estás bien, bueno, los demás están bien, todos estamos bien. Si tú sanas, los demás también sanamos junto contigo.
hay ciertos problemas y dificultades que se te pueden estar presentando, más que todo algo relacionado con la salud, pero yo te digo que esto es algo de lo que tú sales, adelante, pero tienes que ponerte pilas. Esto no se va a solucionar solo, no es, o sea, te marca también mucha angustia y mucha ansiedad por esta cuestión de la salud, pero es algo que a ti no te va a beneficiar absolutamente para nada. Por muy serios que sean las noticias que te puedan decir a ti con respecto a tu salud o alguna persona llegada tuya, no te angusties de una manera... No te angusties tanto, porque esto no te va a beneficiar absolutamente para nada. Al contrario, esto no te va a permitir tener la suficiente claridad mental y emocional para tomar buenas decisiones. Entonces, a comenzar a cuidarse desde ya mismo para que si en algún momento tienes alguna afección de salud, la puedas superar de una manera más sabia y más serena, y ya verás que sanas mejor. Las personas que están calmadas, los enfermos que están calmados, que tienen un buen apoyo psicosocial, los que están más relajados son las personas que se curan más fácil. Bueno, te dicen por otro lado los ángeles que busques un trabajo liberador. Bueno, si lo que estás haciendo en este momento no es lo que a ti te apasiona, no te digo que lo sueltes, sino que te hagas un proyecto. Hazte un proyecto y mira cómo puedes comenzar a dar pasos grandes o pequeños hacia ese sueño, hacia esa realización de ese proyecto. Consigue los recursos físicos, materiales, monetarios, intelectuales, todo lo que tú necesites para poder estar haciendo eso que tanto te apasiona como proyecto de vida, y verás que más temprano que tarde lo estás haciendo. Bueno, también me dice por este lado el tarot egipcio que el hecho de conseguir dinero, que el hecho de conseguir los recursos económicos, que no se convierta para ti en una carga, que no se convierta para ti en una pesadilla. No tiene que ser así, de esa manera. Tal vez tú me dirás, bueno, y entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, lo que te dije anteriormente, no sueltes lo que tienes ahora, pero sí comienza a dar pasos hacia ese sueño, hacia ese proyecto que siempre has tenido de vida, porque si te quedas aquí quieto solamente lamentándote, jamás lo vas a cumplir. Te están diciendo por este lado las hadas que le des una oportunidad. Date una oportunidad a ti mismo, a ti misma, de hacer sueños, ese sueño, no importa muy loco que sea, pero hazlo y verás que al final vas a tener una satisfacción, vas a ser feliz en lo que estés haciendo, y bueno, y aparte de eso vas a ganar dinero. Si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo me atrevo a hacer realidad mis sueños, por muy locos que parezcan, que por muy locos que sean, bueno, los hago realidad y comienzo aquí y ahora, pero háganlo, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Bueno, al parecer estás teniendo bastantes dudas con relación a cierto proyecto, porque la verdad es que la verdad es que te han engañado, la verdad fue que te dijeron muchas mentiras, y aparte de todas esas personas que te engañaron a ti, te hicieron bastantes escenas como de dignidad, como que el dañado fuiste tú y mejor dicho, se están haciendo los dignos. Bueno, pues la víctima, el afectado, la afectada fuiste tú, y le saliste a deber. Te han puesto a dudar realmente si eres tú o no el responsable. Bueno, cada uno debe hacerse responsable de sus pérdidas, también de sus ganancias, pero que no te carguen a ti absolutamente todo, ¿ya? Porque si estas personas te engañaron, estas personas no fueron honestas contigo, tienen que pagar y te tienen que devolver lo que te deben a ti. Búscalo resarcir de manera legal, ¿ya? Y el universo, ya verás que el universo se va a encargar de esta situación. Te están diciendo los ángeles que estás sufriendo una transmutación, porque viene algo totalmente maravilloso para ti, algo totalmente bueno, nuevo. Que luches, pero por ese sueño, por ese proyecto que tú siempre has querido, por ese, no por otro, es por ese, por muy difícil, por muy loco que se te parezca, es por ese. Bueno, el tarot egipcio me está diciendo acerca de estas personas que se han venido encima tuyo como engallada, como en manada, que son negativas y que te están atacando. No permitas que lo hagan. Bueno, maneja todo de manera legal. Ya nada de palabra, nada de cuestiones de
como te digo, de pactos, de palabra, no, ya todo de manera legal, ya no hables más con esas personas, solamente a través de abogados. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy, que siempre puedes comenzar tu historia, siempre puedes volver a comenzar, no pienses que todo está perdido para ti. Si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo comienzo aquí, hoy y ahora, mi nueva historia, no solamente en la economía, sino en tu vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mi corazón y los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad.